Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, Primera de Corintios, el capítulo 4. Abramos nuestras Biblias a Primera de Corintios, el capítulo 4. La semana pasada comenzamos a tratar con esta porción de la Escritura y vamos a continuar con nuestra meditación, nuestro entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 4, versículo 14 al 21. Y vamos, hermanos, a leer esta porción de la Escritura. El tiempo está limitado, así que vamos a entrar directamente al pasaje que dice de la siguiente manera: no escribo esto para avergonzaros, dice el apóstol Pablo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hemos dicho que el apóstol Pablo utiliza esa imagen de padre a hijo. Él se ve como padre y ve a los hermanos de la iglesia como hijos. Hijos míos amados, hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, hiperbólicamente tengáis muchos que os asisten para vuestro crecimiento, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos por tu palabra. Agradezco, Señor, tu nombre. Tú has sido, Señor, tú has sido bueno en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque cuando tratamos el tema de lo que el apóstol Pablo está tratando en esta porción bíblica, él se ve como padre. La iglesia son sus hijos. Pero, Señor, no ignoramos la imagen predominante a través de toda la Escritura, que entre muchos atributos divinos podemos decir que Dios es por naturaleza Padre. En las Escrituras encontramos nosotros a Dios como nuestro Padre espiritual. Tu palabra nos enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias porque tú eres el Padre de padres. Y cualquier, Señor, analogía que pudiéramos, Señor, utilizar queda corto ante tu perfección. Señor, gracias porque tú eres el Padre de padres. Tú eres el Padre celestial, no un Padre terrenal. Y yo te agradezco, mi Señor, porque a través del milagro del nuevo nacimiento, Señor, tú nos has adoptado como hijos. Somos parte de la familia de Dios. Por el Evangelio de Jesucristo, nosotros venimos a ser hijos y Él viene a ser nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial. Yo te agradezco, Señor, por esa relación. Yo te doy honra y gloria, Señor, porque aunque, Señor, nosotros como padres espirituales, terrenales, somos imperfectos, tú continúas siendo perfecto. Alabamos, Señor, tu precioso nombre. Gracias por esta preciosa oportunidad de abrir tu libro y aprender, Señor, de este precioso libro. Yo te alabo, te
Y te exalto, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias. Habilítanos, Señor, para ver las preciosidades, las maravillas de tu palabra, Señor, en esta porción bíblica. Señor, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, hemos dicho en base a este pasaje de la Escritura que el ministerio, el ministro de Jesucristo puede compararse con un padre espiritual. La idea de padre, nuevamente, es una idea que encontramos en las páginas de la Escritura, no solamente en relación a Dios, pero en relación a los ministros. Hemos observado que conforme a este pasaje de la Escritura, Pablo enumera básicamente conceptos importantes dentro de esta relación. El pasaje describe por lo menos 6 aspectos que el padre espiritual hace con sus hijos. Número 1, el padre engendra. Número 2, el padre amonesta, el padre modela, el padre envía, el padre enseña, el padre confronta. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar el tercer aspecto que tiene que ver con la realidad que como padres espirituales, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Modelamos. Si usted observa el concepto de engendrar, lo hacemos a través del Evangelio de Jesucristo. Y no abandonamos, como dije la semana pasada, a los niños que nacen en Cristo. Nace alguien de nuevo en Cristo Jesús. No lo abandonamos, sino desarrollamos una relación, y la relación es de amonestación. Usted se da cuenta, hay amonestación. Y no solamente hay amonestación, pero hay enseñanza y hay confrontación. Hermanos, esto es importante en el concepto del apóstol Pablo, en la teología que Pablo nos enseña en este pasaje. ¿Qué es lo que hace un padre espiritual? Está constantemente enseñando, está de alguna manera confrontando, está amonestando. Pero usted se da cuenta que el padre espiritual no solamente confronta, enseña, amonesta, pero usted se da cuenta que el padre espiritual modela. Y hermanos, esto debería de ser práctico para nosotros, altamente práctico para nosotros. Nosotros enseñamos como hombres de Dios, como ministros, estamos enseñando, pero hermanos, eso nos distingue, a nosotros nos distingue. Esto no es solamente una academia, esta es la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor no solamente enseñamos el Evangelio de Jesucristo, amonestamos con la palabra de Dios, confrontamos. Ese es ministerio docente. Eso no lo podemos perder de vista. Pero usted se da cuenta que el apóstol Pablo no solamente hace eso. Él dice, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Hermano, el día de hoy vamos a tratar con esa categoría, la categoría que un padre espiritual no solamente enseña y modela y exhorta, pero un padre espiritual también modela. El padre espiritual está modelando la vida cristiana. Hermanos, los hermanos que están a nuestro alrededor, los que están naciendo de nuevo, no solamente necesitan aprender a pensar ortodoxicamente, necesitan pensar en una manera concreta, bíblica, pero necesitan también ver la vida modelada, cómo se vive la vida cristiana, cómo se vive. Y hermanos, el día de hoy vamos a tratar con esa realidad y vamos a observar, hermanos, que el padre espiritual modela, no solamente enseña, pero modela. Y dice el pasaje de la Escritura en el versículo 16, si usted se da cuenta, por tanto dice, porque yo soy vuestro padre y estoy constantemente en el ministerio de enseñanza y de exhortación, dice el versículo bíblico, os ruego que me imitéis. Usted se da cuenta que esa palabra imitar es muy interesante. Es de la palabra donde viene nuestra palabra imitar, seguir. El ruego del apóstol Pablo consiste en usar la vida de Pablo como un modelo a seguir. A pesar de su imperfección, la virtud de Pablo se ve en el siguiente pasaje de la Escritura. El siguiente pasaje es siempre en la correspondencia de Primera de Corintios. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que el valor de la Escritura, el valor básicamente de seguir el modelo de Cristo es por la razón de que el apóstol Pablo está siguiendo a Cristo. No hay virtud alguna, no hay absolutamente ninguna
ninguna veracidad. No deberíamos nosotros de seguir a alguien en capacidad solamente de posición. Deberíamos nosotros de aceptar este desafío. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué el modelo de Cristo es digno de seguir? Hermanos, porque hay un desafío de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene básicamente el modelo perfecto. En su imperfección, él básicamente ha aceptado el modelo perfecto. Este vocabulario es constante en el apóstol Pablo. Cuando nosotros observamos el concepto de imitación, hermanos, hay una teología de la imitación. Hay una teología especialmente desarrollada por el apóstol Pablo, y aún, hermanos, en el libro de Hebreos encontramos nosotros también este concepto que vamos a tratar la manera de aprovechar el día de hoy. Observemos, por ejemplo, el modelar no significa bajo ningún punto de vista que nosotros somos perfectos. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer, si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hermanos, las cosas que pasaron atrás, de alguna manera usted tiene que aprender, y al final del día usted tiene que dejarlas ¿a dónde? Atrás. Y hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas que nosotros podríamos enumerar. Hay gente que está atrapada todavía en el pasado, no se ha despojado. No ha habido todavía libertad. Cuando Jesús dice, por ejemplo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no han entendido la verdad para poder liberarse de su pasado. Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Este es el apóstol Pablo. La pregunta es cómo nosotros conciliamos. ¿Cómo nosotros, hermanos, reconciliamos el concepto que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí? Pero él no lo ha alcanzado todo. Él no ha llegado. Y hermanos, este concepto de imitación no es un asunto de perfección. Si no es un asunto de perfección, entonces ¿de qué es? Si no es un asunto de perfección, entonces ¿en qué consiste realmente? Y hermanos, esto es tanto para un lado como para el otro, tanto como el padre como también para los hijos. Esto es importante porque, hermanos, no podemos nosotros tener ese concepto de padre, de los padres espirituales, los hombres que están a nuestro alrededor, dentro de una iglesia, los ancianos, pensar de que son perfectos. No son perfectos. Y usted y yo necesitamos entender que los ancianos no son perfectos. Es más, hermano, diga usted en su mente, los pastores, los ancianos no son perfectos. ¿Podría usted decir eso? No, yo sé que muchos de ustedes están convencidos de eso. Ya se han dado cuenta. A long time ago, ya se dieron cuenta. Pero hermano, usted necesita de alguna manera repasar que nosotros como pastores y ministros nos vamos a equivocar. El concepto de Pablo es, mira, estoy en una dirección. Y mientras esté en esa dirección de asemejar conscientemente, consistentemente el ejemplo de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mientras exista en la vida de un hombre de Dios, ese desafío es digno de imitar. Aunque no haya perfección, y no va a existir perfección en este lado de la eternidad. Y hermanos, esto nos va a dar a nosotros libertad. Bueno, se equivocó el hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de investigar? Debemos de investigar si esa equivocación fue un pecado deliberado o es que, hermanos, nos equivocamos. Usted y yo nos equivocamos. Usted se da cuenta que este es uno de los problemas enormes. El ser padre siempre, no importa, hermano, lo que nosotros hayamos alcanzado, siempre hay un sentimiento, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Y es muy fácil entrar
y entrar en un guilt trip, entrar en un sentido de culpabilidad y mortificarse por algo que simplemente es lo que es. Muchas veces, por ejemplo, quisiéramos regresar 20 años atrás con la sabiduría, el entendimiento que tenemos el día de hoy. You know what? Too late. Y la vida no trabaja de esa manera. La vida no trabaja de esa manera. Y yo creo que usted y yo necesitamos entender que todo lo que usted hizo por su hija, por su hijo, todo lo que usted hizo, usted necesita de alguna manera entender que usted lo hizo dentro de un contexto. Y ese fue su contexto. Y dentro de ese contexto, yo creo que la mayoría de los padres trataron la manera de hacerlo mejor. Y de alguna manera usted tiene que liberarse de ese sentido de culpabilidad, de que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Y hermanos, la realidad es que aquí hay una relación, hay una dimensión. Por un lado, el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, pero él está aceptando una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Él es imperfecto. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él continúa la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. O sea que él está consciente que ese modelo de Cristo, él lo tiene como el desafío principal en su vida. Y mientras haya ese desafío en la vida de Luis, en la vida del pastor, en la vida de Julio, en la vida de cada uno de nosotros, el hermano no es perfecto, yo no soy perfecto, no hay perfección alguna, pero tenemos un desafío. Y el desafío es honrar a Cristo, el desafío es honrar a Dios. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo está virtiendo esa teología. Él dice, por ejemplo, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Usted se da cuenta, aquí está la iglesia en Tesalónica, vino a ser imitadores, no solamente de nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, pero también del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Qué es lo que está presentando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está presentando la realidad de esa teología de la imitación. La teología de la imitación está en las páginas de la Escritura. ¿Y en qué consiste? Número uno, aquí no hay perfección. Bajo ninguna definición vamos a encontrar perfección. La única perfección es en Dios y Jesucristo. La única perfección es en Dios. Sed imitadores de Dios. Imitadme a mí como yo a Cristo. Él es el ejemplo perfecto. De ese punto en adelante, cuando vemos la vida de Pablo y vemos la vida de la iglesia, por ejemplo, en este caso de Tesalónica, ellos vinieron a ser ejemplo. No solamente dice a los de Macedonia y Acaya que han creído, vinieron a ser ejemplo. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa? Lo que esto significa, hermanos, es que está básicamente en la teología de la imitación. Encontramos nosotros la fuente perfecta que es Dios, Jesucristo. Son los ministros, es la iglesia. La iglesia en otras iglesias, teniendo la responsabilidad de poder vivir, no solamente hablar, no solamente destilar sistemáticamente las verdades de Dios, pero la iglesia del Señor es responsable para venir a ser ejemplo. Hay esa continuación, y en esa continuación no podemos nosotros quebrar, no podemos nosotros, la cadena tiene que continuar. De generación en generación necesitamos nosotros estar conscientes. Tan importante es esto que el apóstol Pablo, por ejemplo, habla en sus cartas: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Pueden los jóvenes ser ejemplo de la vida cristiana? Usted se da cuenta que esto no se trata de cuántos años tenemos en el Evangelio o cuántos años biológicamente tenemos. Esto se trata de la realidad que queremos honrar a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nos habilita para que nosotros podamos de alguna manera continuar esa cadena necesaria. Imitamos a Dios
en lo que podemos imitar, en los atributos perfectos, no podemos nosotros imitarle. Nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos omnipresentes, nosotros no somos Dios. Pero en cuántas cosas nosotros podemos imitar a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos, dice, amados. Sed imitadores. Cristo es lo mismo. Él es perfecto, pero cuántas cosas nosotros podemos imitar de Cristo. Hay tantas cosas. Y usted se da cuenta que el apóstol Pablo se pone en el proceso y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso significa, hermanos, que cuando usted presente el desafío para otra generación, para otros que están a su alrededor, de que vean su ejemplo, hermanos, eso no es orgullo. Eso no es orgullo. Eso no es orgullo. Soberbia no es decir yo soy un ejemplo. Soy un ejemplo para mi hijo, de alguna manera. Hermano, usted se da cuenta que muchas veces pensamos nosotros, decimos, andamos buscando el ejemplo al mundo que está a nuestro alrededor, que aprendan de otros, pero nosotros muchas veces no queremos ser ejemplo. Y yo creo que esa es soberbia. Esa es soberbia. Pero hermanos, humildad significa, yo tomo en serio el ejemplo de Cristo. Y yo no solamente voy a tomar en serio el ejemplo de Cristo en una manera personal, pero yo voy a tomar también el desafío de ayudar a otros que están a mi alrededor. Y en mi imperfección y en mis debilidades, presentar ese ejemplo. Por eso, hermano, yo creo que, como decíamos la semana pasada, todo creyente debe de ser un padre espiritual. Un padre espiritual que tiene la responsabilidad no solamente de enseñar, de amonestar, de exhortar, pero tiene la responsabilidad también de modelar la vida cristiana. La gente que está a nuestro alrededor no solamente tiene que aprender a pensar bíblicamente, pero tiene que aprender a vivir, y necesitamos esos modelos que están a nuestro alrededor. Dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, porque esto no se trata de juventud. Esto no se trata de las cosas externas. Estábamos, por ejemplo, el día de ayer cenando con una familia. Recibí una llamada de parte de mi hijo y me dice, necesito esta llamada porque you could help me on this. Y entonces andaba buscando un traje porque tiene una oportunidad muy importante el día de hoy. Y entonces, ¿y cómo luce esta camisa con este pantalón? Y yo me pregunto, ¿por qué no le llamó a alguien más? Mi hija tiene criterio en eso, mi otra hija ¿por qué me llamó? You are the man, you could help me figure this out. Y entonces se puso una camisa, mira, ponete esta camisa con esta corbata. Mira, este pantalón cuadriculado no va con esa corbata, no va, simplemente no, doesn't match. Y entonces, ¿qué es lo que? Si usted se da cuenta, en el ejemplo de ayer, me doy cuenta yo que por un lado alguien tiene como referente algo. Y hermanos, ¿qué es vestirse? Cero completamente. No significa nada. Es como la juventud. No significa nada. ¿Qué es lo que realmente significa en la vida cristiana? Son los asuntos internos, ¿no es cierto? Pero usted se da cuenta que nosotros tenemos referentes. Tenemos referentes. Si usted quiere mejorar, por ejemplo, su peinado, digamos, su manera de peinarse, por ejemplo, que tenga pelo, ¿verdad? Que, digamos, si no tiene pelo, pues lo siento mucho, oramos por usted. Pero si usted quiere, digamos, un buen estilo, usted busca a alguien que sepa de eso. Pero alguien que anda su pelo todo hecho pedazos y usted se asusta, usted no se acerca a esa persona, ¿no es cierto? No se acerca. Y hermanos, la vida cristiana es así. La vida cristiana no modelamos por vía de posición. Porque yo soy el pastor, entonces tienen que seguirme e imitarme. No es así. Enseñamos, exhortamos, amonestamos y modelamos la vida cristiana. Modelamos la vida cristiana. Nosotros somos cristianos. Y continuamos siendo cristianos. ¿Y qué es lo que significa eso? No solamente hablamos del perdón, modelamos el perdón. Cuando usted se equivoca, ¿qué es lo que hace? Se equivocó con su esposa. Pero usted tiene una teoría, pero increíble.
que el próximo año va a sacar un libro de la teoría, pero tiene un vacío completamente. Su vida, usted no sabe pedir perdón a su esposa. Eso no sirve. En la vida cristiana eso no sirve. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Significa, vamos a enseñar en las cosas que necesitamos enseñar. Usted ofende a un hermano en la iglesia del Señor. Lo ofende. ¿Y qué hace? Ah, no, es que yo soy el pastor. A mí me tienen que respetar. ¿What? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Eso no sirve en la iglesia del Señor. Usted ofende y no solamente enseña sobre la ofensa y sobre el perdón, pero usted es el primero en modelar el perdón. Alguien dice algo, alguien le ofende a usted, le ofende un miembro de la familia y usted desarrolla rencor. ¿Cómo? Feo y rencoroso. Oh my gosh, no hombre, con una cosa suficiente. Pero imagínese feo y rencoroso. No, de ninguna manera, no. Por lo feo no puede hacer mucho. Pero por el rencor usted puede hacer bastante. Por el rencor usted puede decirle al Señor, sed imitadores de mí como yo de Cristo, Señor. Enséñame a ser manso y humilde. Eso nosotros podemos. Y esto, hermanos, es proceso. Eso es proceso. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de la congregación. Este es un pastor en la iglesia en Éfeso está Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Que cuando te vean que nadie piense, oh joven, no tiene nada que aportar. No, sí tiene mucho que aportar. No solamente teología, pero un estilo de vida. Puede ser ejemplo a los creyentes, no solamente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Puede ser, dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores, lo vamos a ver en unos momentos, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y dice, imitad su fe. ¿Por qué no su conducta? ¿Por qué su fe? Porque estamos hablando del libro de Hebreos, que lo vamos a ver en unos momentos. Es un motivo, una temática importante en el libro de Hebreos. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para el autor del libro de Hebreos? ¿Qué es la fe? Vamos a observarlo en unos momentos. Pero me gustaría, antes de entrar a ese pasaje, me gustaría que usted observara con detenimiento Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice, hermanos, dice, sed imitadores de mí. Nuevamente en el libro de Filipenses el apóstol Pablo regresa al mismo mandamiento que hace en primera de Corintios. Dice, sed imitadores de mí. Usted se da cuenta que está hablando con los hermanos, porque solamente los hermanos amados tienen la capacidad de entrar en este proceso de imitación. Dices, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es precioso, hermanos, porque aquí hay básicamente dos mandamientos. Sed imitadores de mí y mirad, dice, a los que se conducen según el ejemplo, dice, que tenéis en nosotros. O sea que aquí no solamente está el apóstol Pablo, pero hay otros también. Hay otros hermanos ministros que están alrededor que tienen también el mismo desafío, que pueden decir perfectamente bien, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aunque no tengan un título, aunque no sean apóstoles, aunque no sean ancianos. Pablo lo está dejando al abierto. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí nosotros básicamente, conforme al texto de Filipenses, tiene que ver por lo menos con Pablo y Timoteo, que así como se introduce el capítulo 1, versículo 1. Y entonces dice, sed imitadores de mí, mirad a los que se conducen, dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y vea usted conmigo cómo introduce el siguiente versículo. Razón. ¿Sabe por qué usted y yo necesitamos, hermanos, el ejemplo de hombres a nuestro alrededor?
que no solamente entiendan la vida cristiana, pero que vivan la vida cristiana. ¿Sabe por qué usted necesita entrar en ese proceso? En este pasaje nos responde la pregunta. Mire, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué usted necesita un ejemplo digno a imitar? ¿Sabe por qué usted necesita esos hombres a su alrededor que digan, imitadme así como yo a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque el clima que nosotros vivimos es precisamente ese. El clima que nosotros vivimos, hay hombres, dice la Escritura, hay hombres enemigos de la cruz de Cristo. O sea, usted va a encontrar alrededor malos ejemplos. El contexto es la iglesia del Señor. El contexto es la iglesia del Señor. Sed imitadores de mí, mirad a los que os conducen conforme al ejemplo que habéis tenido de nosotros. ¿Por qué? Porque el clima que nosotros tenemos es un clima perverso, es un clima malo. Que si usted comienza a escuchar el mal consejo, dice la Escritura, el fin, dice, de los cuales será perdición. ¿Sabe por qué, hermano, necesitamos, hermano, entrar en ese proceso de imitarnos los unos a los otros en el modelo de Cristo, en el carácter de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el clima que nosotros vivimos a nuestro alrededor es perverso. La jovencita cristiana necesita ese modelo. El jovencito necesita ese modelo. ¿Sabe por qué el jovencito necesita ese modelo? La jovencita necesita ese modelo. Porque si la jovencita comienza a fijarse en un mal modelo, entonces ¿qué es lo que termina haciendo? El pasaje dice, el fin, ¿sabe cuál es? Es perdición. Perdición. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea que, hermano, eso es un asunto de vida y muerte, espiritualmente. La imitación es un asunto de vida o muerte. No quieres terminar siendo carnal. ¿Qué es lo que va a ocurrir si te pegas a alguien carnal? La música que escucha, ¿cuál es? Una música que honra a Cristo. Música carnal. Y entonces al principio tenías criterio y decías absolutamente, yo voy a aceptar la música que realmente me conecta de alguna manera a Dios. Y hermano, yo sé que en este aspecto podemos ser legalistas y tal vez cortar completamente y decir, tal vez, por ejemplo, usted va a lugares, visita lugares y tal vez hay drama, hay cultura, hay, por ejemplo, folclore. Y decir, por ejemplo, que usted no puede aprovechar esto, absolutamente. No. Yo creo que podría usted terminar siendo legalista. Y yo creo que no queremos nosotros eso. Pero hermanos, el día al día, de cada día, ¿de qué nos nutrimos nosotros? Del folclore cultural que está a nuestro alrededor, de la música mundana que está en un vacío, que no honra a Dios. Usted se da cuenta, la jovencita cristiana, el jovencito cristiano necesita un modelo, alguien que pueda decirle, alguien que pueda enseñarle, alguien que pueda exhortarle, alguien que... ¿Sabe por qué? Porque vemos nosotros a nuestro alrededor y a nuestro alrededor está tiznado de pecado. El clima que nosotros respiramos es un clima que no desea reverenciar a Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Les da vergüenza aún hablar de la cruz de Cristo. O sea, hermano, esto de ser imitadores no es cualquier cosa en las Escrituras. O sea que el apóstol Pablo está elevando este tema a un tema no opcional. No opcional. Esto significa, hermanos, que usted está o en una esquina o está en la otra esquina. O alguien está bendiciendo su vida y de alguna manera usted está bendiciendo la vida de alguien más, pero usted no está en un rincón solamente existiendo. Usted es parte del proceso. Usted está haciendo, no solamente
recibiendo esa bendición de alguien que puede presentarle un desafío, pero por el otro lado, usted está proveyendo un desafío a la gente que está a su alrededor. Y nuevamente, no es un asunto de perfección, pero es un asunto de sobrevivencia. Esto es sobrevivencia. Imagínese usted de sobrevivencia que el apóstol Pablo termina diciendo, por ejemplo, a los hermanos en Tesalónica en su segunda carta. Él dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. No vivir desordenadamente. ¿De qué está pensando el apóstol Pablo? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que os imitéis. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo le eleva el tema de la imitación al punto de ver gente que está viviendo desordenadamente. Él entra en Tesalónica, otras iglesias apoyaron al apóstol Pablo para poder hacer ministerio en Tesalónica. Él absolutamente en ningún momento quiso ser carga a los hermanos en Tesalónica, en ningún momento. Ellos tenían el derecho de hacerlo, pero él no lo hizo, para no ser carga. Y esto habla de un principio ministerial muy importante. Y el principio ministerial es que entramos a cualquier situación ministerial no en base a cuánto nos van a pagar. No en base a cuánto nos van a pagar. Usted quiere mantener un ejemplo. Usted el día de mañana quiere hablar con los futuros ministros y decirles, no solamente en teoría, pero decirles con su propio ejemplo, que ese no es su vida. Usted no entró al ministerio porque no hay otra cosa más que hacer. Yo le doy, en ese sentido, le doy muchas gracias al Señor. Le doy muchas gracias al Señor por mi pastor, mi mentor, que cuando yo le dije, yo creo que el Señor me está llamando, él me dijo, aprende un oficio, ve a trabajar, ve a la universidad. Y yo me acuerdo haber agarrado ese consejo con mucho, pero con mucha diligencia. Y yo le doy gracias al Señor, que no estoy en el ministerio porque no sé cómo manejarme afuera en la vida. Es más, si yo no estuviera en el ministerio, yo estuviera en otra situación económica, financiera, completamente. Pero el Señor me llamó al ministerio. El Señor me llamó. Y yo creo que esto, los futuros ministros necesitan no solamente la teoría, pero necesitan la práctica de hombres que mantienen un ejemplo. Y el ejemplo, ¿sabes qué? No andamos buscando dinero, no es dinero lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es la oportunidad de poder modelar a Cristo y poder presentar un desafío a la gente que está a nuestro alrededor. O sea que para Pablo esto es increíblemente importante. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, hermanos, debemos de ser parte del proceso. No podemos nosotros estar, ¿me entiende?, arrinconados y no crecer por un lado ni crecer por el otro. Necesitamos ser parte de ese proceso de imitación, imitando a unos y siendo ejemplo para otros. Por nuestra propia existencia lo necesitamos. Pero usted se da cuenta, hermano, mire este pasaje, qué lindo. Mire qué precioso este pasaje. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermano, esto es imitación. Esto es un ejemplo. Esto no es orgullo. Esto no es orgullo. Esto tiene que ver, hermanos, con el desafío que cada uno de nosotros debemos de tener, no solamente delante del Señor, pero delante de los discípulos que están a nuestro alrededor. Y mire qué interesante lo que hace el apóstol Pablo al final del versículo bíblico. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué? Y la paz
de Dios estará con vosotros, en virtud de que nosotros tomamos en serio nuestra vida cristiana. En otras palabras, usted se da cuenta que cuando Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, imitadme así como yo de Cristo, hermanos, lo lindo, hermanos, es que Dios levante en cada generación hombres no perfectos, pero hombres que pueden presentarte a ti un desafío. Hombres que te pueden ver a la cara y tratar contigo los asuntos que tú necesitas tratar en tu vida cristiana, sabiendo que nosotros de alguna manera hemos tratado con asuntos en nuestra vida personal y hemos honrado a Cristo y estamos honrando a Cristo con nuestro ejemplo. Hermano, la imitación es solamente en eso, en relación a eso, sabiendo que alguien tiene ese desafío. Alguien, no solamente, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Solamente ahí es donde hay valor. Pero en lo contrario, hermanos, no hay ningún significado. En otras palabras, hermanos, decir, por ejemplo, I want to be like Jordan. O I want to be like James. O I want to be like Messi. And I want to be like who? Who? ¿Quiere ser como quién? Nosotros como creyentes deberíamos nosotros soñar y desear ser como Cristo. Y hay gente a nuestro alrededor que está exactamente en la misma realidad. Esa es la virtud de la imitación dentro del cristianismo. Hemos nacido en Cristo. Somos cristianos y deseamos ser como Cristo. Y el ejemplo, hermanos, ese ejemplo a medida que los que están a nuestro alrededor no son perfectos, pero nos ofrecen ese desafío para ser como Cristo. No solamente como jóvenes, jovencitas. ¿Usted se da cuenta que las esposas necesitan eso? ¿De dónde? ¿Cuál es el ejemplo que toman las esposas? El ejemplo que toman las esposas? ¿De dónde las esposas lo toman? Y hermano, usted puede beber de pozos contaminados. Usted comienza a ver las novelas y las novelas completamente pueden contaminar completamente su vida. Y usted terminar siendo una esposa que usted no debería de ser. Y los esposos lo mismo. Y los hijos lo mismo. Esto es un asunto de vida o muerte. Hebreos nos enseña un concepto increíble. Tenemos 2 minutos, hermanos, y vamos a tratar la manera de observar lo que Hebreos nos enseña en cuanto a esto precioso. Miren lo que dice el capítulo 6 del libro de Hebreos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado, dice, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, aquí no se trata de cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Nuestro interés no debería de ser solamente cómo comenzamos, sino hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, aquí viene la palabra que nos interesa, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Imitadores de quién? De aquellos, plural. No es solamente Pablo. Yo creo que Pablo es un ejemplo muy concreto en las Escrituras. Pero hermanos, a nuestro alrededor tenemos gente digna de ser imitada. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. En este contexto es que tiene sentido el capítulo 13 del libro de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. Usted se da cuenta que ese contexto de imitar la fe de alguno está relacionada con la conducta. La conducta, una conducta. Y esta no es una conducta que la cultura necesariamente va a aplaudir. No se trata de un modo de vivir, una conducta que la gente a nuestro alrededor va a respetar. Pero usted se da cuenta que dice la Escritura,
Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta por el ministerio de la palabra de Dios en su vida. O sea que la palabra de Dios no solamente fue dispensada, pero la palabra de Dios generó en la vida de estos pastores y líderes los cambios, una conducta. Y dice la Escritura, imitad su fe. Vamos a imitar su fe, que tiene que ver con ese proceso. Ahora, hermanos, ese concepto de fe es muy importante en el libro de Hebreos. Dice, por ejemplo, el capítulo 12, que es un capítulo completo sobre el tema de la fe. Mire lo que dice el libro de Hebreos en cuanto a la fe. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, teniendo a nuestro alrededor, dice, un gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, el consumador de la fe. Hermanos, esto no cancela. Cuando usted pone su fe, sus ojos en Cristo, no cancela que Dios trae a hombres, mujeres a su alrededor que están exactamente en lo mismo y le van a presentar ese desafío. Él es el autor, el consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la Escritura que Él es nuestro ejemplo, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, consumador de la fe. Él no solamente inició fe en nosotros, pero Él la va a consumar hasta el final, hasta el último día. Ahora usted se da cuenta, hermanos, que Él está hablando de esos testigos. Por eso el capítulo 12 está íntimamente relacionado con el capítulo 11, que tiene que ver estrictamente con el tema de la fe. Pero el capítulo 12 continúa la temática de la fe. Y entonces, por ejemplo, el hermano MacArthur dice que los difuntos del capítulo 11, los difuntos del capítulo 11 que leemos en el capítulo 11, son básicamente estos testigos. Teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, tenemos testigos, hombres de fe. Hombres de fe. ¿Y en qué consistió su fe? Usted se da cuenta, tenemos testigos. No solamente tenemos a Jesús como el autor consumador de la fe, pero tenemos también testigos, difuntos, que antes de morir alcanzaron fe, alcanzaron testimonio delante de Dios. Mire, por ejemplo, la Escritura, lo que dice el capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso es fe. ¿Usted se da cuenta de lo que es fe? La fe tiene que ver con nuestra conducta. La fe tiene que ver con creerle a Dios. La fe tiene que ver con la realidad de que Dios ha hablado para que nosotros le obedezcamos. Y no solamente para que le obedezcamos para nuestro propio beneficio. Es lo mejor que tú puedes hacer, para tu propio beneficio. Pero para el desafío que tú tienes para la siguiente generación. Para la gente que está a nuestro alrededor. Tú y yo vamos a pasar, vamos a ser testigos, vamos a ser difuntos. Pero mientras vivimos, fuimos hombres de fe. Hombres de fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y qué pasó? Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. No es la cultura, no es la sociedad, no es los que están a nuestro alrededor. Tú no andas buscando el aplauso de la gente que está a tu alrededor. ¿Qué es lo que andas buscando? La aprobación de Dios. Dice la Escritura, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esa es la fe.
O sea, hermano, cuando hablamos de imitación, eso es lo que es. A mí me interesa agradar a Dios. Y en momentos, hermanos, vamos a ver a nuestro alrededor, vamos a terminar desagradando a los hombres. Vamos a terminar desagradando tal vez a la gente que nosotros amamos, que está cerca de nosotros. Pero ¿cuál es la característica principal de un hombre de fe? Antes de que cuelgue los guantes, antes de que el último suspiro, fuimos hombres que estuvimos preocupados por agradar a Dios. Hermanos, ahí es donde es el desafío. Aquí no se trata de perfección. Aquí no se trata de que ya lo alcancé. Aquí no se trata de que tú estás allá y yo estoy acá. No, no se trata de eso. Se trata de ser hombres de fe. Dios ha hablado y tratamos nosotros de buscar maneras de cómo agradar a Dios. El libro de Hebreos dice, y todos estos, del cual habla el capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no fuésemos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, este es precioso, hermano, porque algunos de ellos no recibieron lo prometido, pero fueron hombres de fe. Pero usted se da cuenta que aún estos hombres que no recibieron lo prometido estaban siendo ¿qué? Un ejemplo para las siguientes generaciones. Que lo que nosotros buscamos no son las cosas, lo que nosotros buscamos es a Dios. Lo que nosotros buscamos es agradar a Dios, enamorarnos de Dios más y más. Lo que nosotros buscamos, hermanos, en esta generación, lo que buscamos es, Señor, yo quiero agradarte a ti en base a lo que tú has hablado. Tu palabra no es solamente para enseñarla, tu palabra es para modelarla. Hermanos, rápidamente, hermanos, termino con esto. Un padre espiritual básicamente modela. Es más, enseña, modela, se humilde, disciplina, ama, anima, envía. Esa es una realidad, hermanos, que este pasaje de la Escritura nos enseña. Y hermanos, yo sé que el estándar es alto. Yo sé que muchos, hermanos, muchos básicamente terminan diciendo, oh, yo no soy ejemplo, mi vida, pobrecito. Y entonces andan desarrollando una humildad ficticia. Eso no, hermanos, eso no sirve. Eso no sirve. Ahora, yo no quiero tampoco, hermanos, anunciarnos ante el mundo. Oh, my goodness, nosotros ya lo tenemos todo. Eso es tan orgullo como el orgullo de una humildad falsa. No queremos ninguna de esas dos cosas. Estamos honrando a Dios, queremos agradar a Dios. Para nosotros es serio este asunto de agradar a Dios. No solamente para nuestro propio sostén, beneficio, pero para el beneficio de la gente que está a nuestro alrededor. Hombres imperfectos, ordinarios, que alcanzaron cosas extraordinarias para el honor y la gloria de Dios. Y yo quiero agradecerte, Padre, por los hombres en nuestra iglesia, mujeres en nuestra iglesia, que no son perfectos, pero son ejemplo para la gracia de Dios. Se equivocan, pero cuando se equivocan, saben cómo salir de la equivocación y honrar tu nombre. Estamos entregados a agradarte a ti, aún en medio de nuestra imperfección. En el libro de Juan, la tercera carta, leemos, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es nuestro desafío.
Señor, bendice a tu iglesia. Quiero darte las gracias, Señor, por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos. Señor, yo quiero alabarte por la vida, especialmente de los ancianos de Berea. Quiero darte las gracias por Julio. Te agradezco, Señor, por mi hermano Luis, por Samuel, por mi hermano Lucas. Señor, qué lindo es poder hacer el ministerio conjuntamente. Yo te alabo, Señor, porque podemos, Señor, entrar a situaciones, Señor, en diálogo, en oración, en dependencia de ti, con el libro de Dios abierto en cada ocasión. En momentos somos alabados, en momentos encontramos aplausos, pero en momentos encontramos desprecios. Pero yo te doy gracias, Señor, porque nuestro deseo es agradarte a ti, sobre encima de todo. A medida, Señor, que abrimos tu libro y a medida, Señor, que deseamos agradarte. Señor mío, quiero rogar una bendición especial por Allison, mi hermano Orozco. Quiero rogar también por su hija Lucy, para que tú, Señor, la asistas en su necesidad en este momento de recuperación. Ruego, Señor, también por Carla y suplico también por mi preciosa esposa, para que tú, Señor, les bendigas en maneras, Señor, especiales. Y, Señor, te ruego que tú puedas añadir lo que solamente tú puedes añadir. Señor, queremos, Padre bendito, andar en la verdad, vivir la verdad, a pesar de nuestras imperfecciones. Señor, gracias. Alabamos tu precioso nombre. Señor, aquí estamos. Y queremos, Padre bendito, continuar haciendo historia para el honor y la gloria tuya. Hasta el último aliento. Queremos terminar bien. Para tu gloria, tu honra, el beneficio de tu iglesia. Gracias porque lo que hacemos, Señor, lo hacemos y no tenemos ningún honor absolutamente. Hemos hecho lo que estábamos supuestos a hacer. Y te agradecemos que nos has dado la gracia para ser hallados fieles hasta este momento. Alabamos tu nombre, Cristo Jesús, Señor. Amén.